Volvemos ahora al encuentro de Jean Libares, que está en la alcaldía porteña. Allí declaran dos imputados en el caso que involucra también a Marcelo Corazza por corrupción de menores. Jean. Así es, Pablo, Lavalle 1170, estamos trabajando desde muy temprano, aquellos que recién se suman a La Nación Más. Con esto se encuadran los 4 imputados. Ayer Corazza se negó a declarar, solamente se desligó de toda responsabilidad ante el juez, pero no contestó preguntas. Asimismo también otro de los imputados, Charpenet, Andrés Charpenet. En este caso será el turno, ahora en instantes seguramente compartamos la llegada de ambos y alguna que otra declaración que nos pudieron dar a los micrófonos de La Nación Más, tanto Raúl Mermet como Rolando Francisco Angelotti. Pablo. Sí, porque es una de las noticias del día, ya lo compartimos ahora mismo. Dale, el móvil policial. Ahí baja, ahí baja. Mermet, ¿algo para decir? Entra en silencio, sin raíz. Atentos, atentos, Lucre, baja, baja, baja. Angelotti, ¿algo para decir? Angelotti, ¿qué tiene para decir Angelotti? Soy inocente, soy inocente. Soy inocente, dijo. Perfecto. Recordémosle a la gente porque es importante lo que acabamos de ver. El primero que bajó fue Raúl Mermet, sí, y el segundo fue Francisco Angelotti, señalado como el líder de la asociación criminal justamente para corromper menores y terminar en abuso de gente, niños en estado de vulnerabilidad, Jean. Todo esto nació en el año 1999. Pablo Angelotti era el encargado desde Oberá Misiones, de donde es oriundo, de traer menores engañados con promesas de un buen pasar, de obviamente tener una mejor vida. Los traía a Buenos Aires, pero también los captaba aquí. Yo les decía recién bien temprano para que ustedes comprendan. Aquella aplicación Messenger, la clásica MSN, surgida en los años 2000, allí captó, por ejemplo, a 2 de sus víctimas, las que marca el expediente. Yo ya les nombraba mucho víctima 1 y víctima 2. Bueno, ellos fueron captados mediante esa aplicación. Cerraba, digamos, encuentros, por ejemplo, en plazas de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre los primeros abusos se sucedieron en su camioneta 4x4, una Toyota Hilux, así lo desprende también el expediente. En el asiento trasero de ese vehículo, por lo menos abusó sexualmente de estos dos que declararon de esta investigación que se inició hace 6 meses. Un mismo modus operandi, una vez que entraba en confianza con ellos, mediante promesas, mediante dinero. Después yo te voy a declarar, Pablo, y vamos a compartir algunos textuales de esos chats que tenían Angelotti, Mermet, Charpenet. No hay chats por ahora que se hayan visibilizado con Corazza. Eso lo quiero separar por un extremo. Pero sí los otros 3 imputados. Mensajes aberrantes, Pablo, mensajes aberrantes. Está muy bien que lo digas, Jean. Aprovecho, quédate ahí, por favor, porque quiero saludar a la psicóloga Marta Trica, que está aquí con nosotros en el piso para tratar de entender un poco más todo lo que está pasando. Marta, buenos días. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué lleva a una persona a querer corromper a un chico y querer tener relaciones sexuales con un chico? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad cuando hablamos de una persona que tiene características de abusador, tenemos que pensar que esta persona, digamos, ve a un niño o intenta poner a un niño en una situación de objeto, ¿no? Es decir, desvinculándolo de toda característica, digamos, que lo hace persona, es decir, no pudiendo contemplar que es alguien que tiene emociones, que sufre, no puede anticipar las consecuencias que tienen sus acciones. Me preguntaban si podemos identificar estos perfiles, si de alguna manera hay algunos indicadores que nosotros pudiéramos observar para detectar a un abusador, y en realidad a veces lo que nos sorprende es que un abusador está como conviviendo con el niño, está como con nosotros, ¿no? Y estas cuestiones hacen, digamos, tienen como consecuencia lo sorpresivo que nos resulta cuando nos enteramos de una situación. Un abusador en líneas generales no es alguien desconocido. La mayoría de los casos, especialmente en menores, entre los 8 y los 13 años, son personas vinculadas al ámbito familiar y que
la característica principal que tienen es esta cuestión como de amabilidad, de una preocupación excesiva quizás por los niños, de estar presente en, no sé, llevarlos, acompañarlos. Con lo cual, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? La sorpresa cuando uno dice, bueno, esta persona es quien resulta ser un abusador. Ahí es una forma, ¿no? Una forma es un abuso intrafamiliar, donde vos decís, bueno, el niño los conoce, les tiene un respeto, entonces es mucho más, digamos, fácil de abordar. Ahora, en este caso, ¿no? Chicos con una extrema vulnerabilidad en lugares a donde no tienen a lo mejor la posibilidad económica ni siquiera de comer todos los días, estos chicos, ¿cómo se sienten frente a una persona que viene de alguna manera a salvarlos? ¿Y por qué acceden? Ellos y las familias, ¿no? ¿Qué es lo que le prometen? Salvarlos, ¿no? Claro, hay otro elemento, ¿no? Que tiene que ver en las situaciones de abuso y en esto particularmente que tiene que ver con la corrupción de menores, que se da este elemento que tiene que ver con la simetría, ¿no? Es decir, hay una situación de poder, hay un otro que de alguna manera tiene como estas características, ¿no? Que viene con la promesa, ¿no? Es decir, como a cambiar algo, ¿no? Es decir, por eso el tema de la desigualdad, ¿no? El hecho de que haya alguien, digamos, como con cierta credibilidad que me está prometiendo algo, ¿no? En alguien que es indefenso. Indefenso en todo sentido. Un niño que está al cuidado de un padre o de, no sé, o un profesor o quien fuere, porque necesita de este adulto que es quien nos va a cuidar y nos va a acompañar, y la credibilidad de que hay alguien que me puede prometer como una vida mejor, que es la que no tengo y la que de alguna manera añoro. En parte, Jan, eso es lo que supuestamente ocurría con esta organización criminal, porque acá no estamos hablando de un caso de abuso que ya sería complicado y aberrante. Acá estamos hablando de presuntamente, porque insisto, hay una investigación judicial en curso, presuntamente una organización criminal que se dedicaba a esto. Pero aparte, todo lo que acaba de decir la licenciada, quiero decir que se complementa y te diría que es un paralelismo de lo que está en el expediente. Exactamente lo que ella acaba de expresar es lo que se da en lo que leímos en el expediente. Por ejemplo, Angelotti, ¿qué es lo que hacía? A modo de sumisión, convencía a estos niños y también los extorsionaba, no solo con dinero. Les prometía ropa, les compraba ropa, les prometía llevarlos de viaje. Leí en el expediente hace un rato que decía lugares como Disney, la costa atlántica. Les prometió una vida a niños, por eso insisto con lo mismo. Es aberrante y ahí es donde tenemos que empezar a desglosar qué dice el Código Penal. ¿Por qué? Porque tenemos una condena o una pena hasta de los 8 a los 13 años, después hay chicos de 16 años involucrados, hay mayores de 18, tenemos absolutamente de todo para ver dentro de esta causa, porque hay hasta el momento, reitero, hasta el momento, 11 testimonios, 3 en el expediente, víctima 1, víctima 2 y víctima 3. Pero en todas se encuadra exactamente lo mismo. Angelotti haciendo una suerte de extorsión, convenciéndolos él mismo, formando parte de los abusos sexuales, y después facilitador, como ayer decía Gustavo Carvajal, facilitando a su séquito, a su grupo, a esos propios niños, entregándolos a la explotación mediante imágenes de abusos sexuales, mediante también la prostitución infantil, porque él les cobraba a cierta parte de esta gente dinero para entregar a esos menores. Es aberrante, pero es la cruda realidad de lo que pasaba y lo que hacía esta organización. Acá quiero marcar algo con mucho énfasis a propósito de lo que acabas de decir vos, Jan, y le quiero preguntar a la psicóloga que tenemos sentada a la mesa, Marta, también. Una cosa es tener relaciones sexuales con el género que elijas entre mayores de edad. Ahora, acá hay chicos involucrados. ¿Qué es una cuestión de perversión? ¿Qué hay detrás de esto? Eso es lo que me llama mucho la atención, justamente también la edad. En líneas generales, bueno, es decir, hay como diferentes, nosotros podemos decir, bueno, digamos, este sujeto tiene una patología. En realidad, todos los abusadores son personas imputables. Es decir, si bien hay una, digamos, como una estructura psíquica que no puede, digamos, como que este concepto de legalidad no está presente, sí en algún punto hay conciencia de esta situación, más allá de que no puedan como anticipar
anticipar las consecuencias. Pero sí, estamos frente a una estructura psíquica que no tiene, digamos, este concepto de legalidad, Que ¿no? se puede escindir, ¿no? Que se puede distanciar incluso de las emociones que está provocando en el otro, o incluso de las emociones propias, porque es algo que es, digamos, una manifestación, una práctica sexual que está totalmente escindida de lo emocional, ¿no? Hay exactamente esto, ¿no? Es decir, hay como un tabicamiento, ¿no? Es decir, esto, el de convertir a esta persona como en un objeto, como decía antes, que no puede sentir, y de alguna manera, es decir, esta cuestión que tiene que ver con el poder, porque en las situaciones de abuso se juega más que la satisfacción sexual, esto que tiene que ver con el dominio, ¿no? Por eso esta cuestión de elegir, digamos, sujetos en inferioridad de condiciones, como puede ser un menor, sumado a algo que está presente también y que tiene que ver con esta imposibilidad de denunciar lo que está sucediendo, que es la amenaza, ¿no? Eso. Es decir, porque este niño sí siente vergüenza y de alguna manera, es decir, sabe o se ve involucrado en situaciones que, bueno, que le dan vergüenza, que le pueden hacer que su familia, digamos, no sé, deje de ser una persona como respetable dentro de su espacio, Una ¿no? confusión, Claro. ¿no? Exacto, Claro. Se una genera. confusión. Marta, muchísimas gracias por las aclaraciones. Marta Gracias. Trica, psicóloga, nos vino a visitar esta mañana. Muy Gracias. amable. Yo me quedo con Jan. Jan, ¿nos harías un breve repaso de todo lo que ocurrió, de lo intenso que ocurrió en la última hora? Llegó Raúl Mermet, llegó también Rolando Francisco Angelotti, líder y uno de los que participa. Estoy hablando de los otros dos imputados que restaban a hablar de estas 4 detenciones que lleva adelante el juez Javier Sánchez Sarmiento en esta mega causa que investiga corrupción de menores, para comenzar a hablar de tipificaciones legales y después todo lo que se desprende dentro de esto que yo les decía muy bien: imágenes de abuso sexual infantil, prostitución infantil, corrupción de menores, englobando un poco todas las tipificaciones que podemos especificar. Lo que queda ahora y lo que resta es saber si están sus abogados presentes, si los aceptan los imputados, si declaran o se niegan, como ayer por ejemplo hizo Corazza y como también hizo después Charpenet, Andrés Charpenet, otro de los imputados. Bien. Y así se va a ir desarrollando la mañana. Lo que se espera, Pablo, es que en consecuencia de estas indagatorias el juez determine el rol de cada uno de ellos en esta organización, que para el juez y para el fiscal Lugones ya está comprobada. Esta es la instancia en la que ellos se pueden defender. Perfecto, entonces nos quedamos a la espera de la salida de Angelotti y Mermet. Volvemos en cualquier momento con vos, Jan.